Terminar este devocional, hermano, de las 4 de la mañana. Desde recién convertido, Dios me llamaba a las 3, a las 4, para que suplicara y orara. Pasé unos buenos meses esperando que Él me hablara, porque yo veía que le hablaba a todo el mundo y a mí no. Hasta que por fin, después de unos meses, Él empezó a tratar conmigo directamente. Y una de ellas fue que me bautizó en lengua. Me desperté hablando en lengua. Me bautizó durmiendo, hermano. Los pentecostales de la historia, desde el año 100 hacia adelante, desde Montano, Novaciano, Hipólito, Policarpo, porque Policarpo fue un discípulo de Juan, y luego Policarpo hizo discipulado. Irineo de León combatió contra los herejes. Irineo de León, Hipólito Novaciano. De allí, en el año 250, se da el primer cisma entre católicos relajados de Roma y católicos conservadores de Roma. Ahí se origina el primer cisma, los novacianos. Ellos se separaron porque ellos reclamaban volver otra vez al libro de Hechos. Tanto montanos y novacianos se unieron. Esos son los pentecostales. Eso está registrado en Editorial CLIE por el historiador Samuel Vila. Los pentecostales no conocen muchas veces su historia y no saben que venimos de los novacianos, de los cátaros, de los valdenses, de un grupo que siempre los relajados de Roma los acusó de herejes. Los concilios, uno de los primeros concilios que declaró a los pentecostales, insisto, montanos, novacianos, de Hipólito, de Policarpo, que es la iglesia de Esmirna. Por eso que la iglesia de Esmirna fue blasfemada por la sinagoga de Satanás. Los relajados de Roma son la sinagoga también de Satanás, que blasfemaba tanto a los de Esmirna, de la iglesia de Esmirna de Apocalipsis, y Filadelfia. Las dos únicas iglesias fieles fueron blasfemadas por los falsamente llamados sinagoga judíos, que se declaran ser judíos porque hay una figura allí, pero son sinagogas de Satanás. Calixto, el perverso de Calixto y de Cornelio, relajados obispos de Roma, que querían meter a todo el mundo. Si pagaba indulgencia, lo ponían a participar. Ahí es donde Hipólito y Novaciano decían, no pueden participar, porque ellos blasfemaron, denunciaron a los creyentes en la persecución y muchos creyentes murieron. Son pecados de muerte. No, llegaban y pagaban indulgencia y ya está. Allí hubo el primer cisma, en el año 250. En el año 325, en el concilio de Nicea, se convencieron de que los novacianos no eran herejes. No eran herejes porque inclusive el primer tratado de la Trinidad amplio, que es digno de estudiar, el tratado de la Trinidad, el primer tratado amplio, teológico, fue precisamente de Novaciano. Lo puedes leer, lo puedes bajar. Está en inglés, lo traduce y lo puedes bajar. Novaciano fue pentecostal. Los pentecostales hemos defendido la Trinidad, pero la Trinidad bíblica, la ortodoxa. La Trinidad se divide en los ortodoxos, que es la propuesta que nosotros tenemos, los sabelianos, los modalistas, los arrianos. Y el credo de Atanasio no es de Atanasio. No se sabe todavía quién fue el que escribió eso, que se fue aceptando poco a poco. Y fue útil y fue bueno. Entonces, algo que tienes que saber, hermano Joel, en aquel día no van a ser las palabras de un concilio las que te van a evaluar. Entiende esto. Deja la debilidad mental. Deja la inmadurez mental. En aquel entonces, hermano, Dios te va a juzgar es por las palabras de Jesús. Jesús dijo así: mis palabras juzgarán a los hombres. Dios te va a poner en el balcón de los acusados o de los redimidos y te va a decir: Joel, mira, fueron mis palabras las que yo dejé. No fueron las palabras de los concilios. Jesús dijo, Juan 1, que vendrían muchos que profesando conocer a Dios os perseguirán y os matarán, y esto lo hacen porque no conocen a Dios. Todos los concilios fueron cómplices de asesinato, directa e indirecta. Vemos el caso de Mateo capítulo 10. Dice que los concilios, y seremos llevados los concilios
y seremos perseguidos. Marcos capítulo 13, las señales antes del fin, igualito los concilios. No hay ninguna palabra de Jesús, métete esto en la cabeza. Vas a ser evaluado por las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo, el que me ama mi palabra guarda. ¿Qué palabra tenéis que guardar? La de Jesús. Si ya Jesús habló más de los concilios, vas a tú a plegarte a los 7 primeros concilios. Si tú estudias un poquito historia, al tú reconocer el concilio de Nicea como autoridad de doctrina, dentro de eso está de que si tú no perteneces a la diócesis de Roma, de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén, tú eres un cismático hereje. ¿Puedes entender eso? Ay, yo me plego a los concilios. Bueno, entonces tenés que pertenecer a Roma, o la iglesia ortodoxa de Antioquía, o la de Alejandría, que son griegas ortodoxas, o la de Jerusalén. Entonces, hermano, compensar un poquito, no es mucho el esfuerzo, bueno. Se te nota, si yo veo tu lenguaje, se te nota que no eres una persona de profundidad bíblica. La profundidad bíblica está, Joel, en que tú aceptes las palabras de Jesús. Jesús dijo, les voy a enviar profetas, apóstoles, escribas, sabios, a unos mataréis y a otros perseguiréis. ¿Qué hicieron los concilios? Perseguir y matar. Primero, en el primer concilio, Atanasio se declaró ganador y luego cambió la perspectiva en Constantino y después Atanasio fue perseguido. Tristemente Nestorio persiguió a Novaciano, esto es importante saber que lo sepan. Y luego él fue perseguido por los de Cirilo, que fue un hereje maligno, asesino y cruel. Por eso entra Teotoco. ¿Por qué no podemos aceptar Teotoco? Porque fue un dogma que trajo asesinato, muerte y persecución. Y ya en Apocalipsis está la máxima de la sentencia de que si tú participas de la gran ramera, de todo aquel instrumento que haya derramado sangre de los discípulos de Jesús, y los novacianos fueron masacrados después del concilio de Nicea, que los introducen, y después el concilio de Calcedonia los vuelve a poner como hereje. Entonces, hermano, ellos fueron perseguidos y masacrados hasta casi exterminarlos. Se escondieron en las montañas y cuando se dio la reforma se acercaron un poquito a la reforma, algunos, otros no. Otros se quedaron puritanos porque vieron que los reformados no era lo que decían. Seguían siendo católicos, rezanderos, con rosarios, seguían creyendo en imágenes, las imágenes seguían metidas. Lutero, bendito Dios, creía en la perpetua virginidad de María. Juan Wesley, anglicano, también creía. O sea, no fueron purificados completamente. Cuando yo invoco a los de la patrística es porque Jesús me dijo que me iba a enviar sabios. ¿Quiénes fueron sabios de la patrística? Policarpo, hombre de Dios, Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, la Didache, contra los herejes de Ireneo de León. Lo puedes leer, yo tengo todo eso. Lo estoy repasando, leyendo, y ¿sabe qué descubro? No están allí los calvinistas, porque ellos allí hablan claramente que la salvación se pierde. Se pierde, que hay que esforzarse, que hay que hacer buenas obras. Policarpo dice, hermano, que inclusive las ofrendas libran al hombre de muerte. Policarpo dice eso, hermano, en la carta que le escribió a los filipenses. Entonces, no es lo mismo concilios que patrística, porque la patrística antes de Nicea fueron los hombres de Dios, unos iluminados como Ireneo de León, Policarpo, Clemente, bastante iluminados por Dios, y otros ennegrecidos como Orígenes. Orígenes, hermano, fue un hereje. Decía que Satanás se iba a arrepentir, creía en el engendramiento eterno, dándole a Jesús una connotación de subordinación, de ser semi-arrianismo. Orígenes era semi-arriano, no puedo ser arriano ni semi-arriano. Hablar de engendramiento eterno de Jesús. Entonces, ojalá y esto te pueda aclarar la mente y el corazón, pues. Corre de tu alma peligro. Te acercas a personas blasfemas que están cochinas, manchadas de blasfemia del Espíritu Santo, que son todos los calvinistas estos que siguen a MacArthur, Paul Watts y Miguel Núñez. Corre peligro tu alma, hermano. Corre peligro tu alma. Te lo he dicho muchas veces.
Te lo he dicho muchas veces.